En las sesiones pasadas se indicó, y hoy va a quedar más claro, que el iniciado no es un individuo altamente moral. Este error se debe a la incomprensión del lenguaje y al vicio de evitar cuestionar lo establecido. De ahí la importancia de rescatar la esencia del lenguaje, ya que como lo hemos comentado, es el lenguaje la materia prima, las palabras, las letras, los símbolos que estos significan, para aprender a pensar con profundidad. Entonces, si le sustraemos de los conceptos eh, reales o verídicos de una palabra, estaríamos ya desvirtualizando o tergiversando por completo enseñanzas enteras. Porque, como lo vamos a ver hoy, no es lo mismo moral, ética ni virtud. Tampoco es lo mismo mente que conciencia, ni conciencia escrito con SC, ni conciencia escrito con C. Pero veamos. No son pocas las personas que transmiten la noción de que el individuo tiene un compromiso moral para con la sociedad, para con sus padres o consigo mismo. Hoy es más fácilmente encontrar un discurso entre los políticos o gobernantes de cualquier parte del mundo, hoy es más plausible esto, que indican que son personas de alta moralidad. Y esto, al ser los dirigentes de un pueblo o los líderes de algo que tienen poder de influencia, se piensa que lo que el iniciado debe buscar es la alta moralidad. Esto mismo nos lo enseñan en las escuelas y se va quedando dentro de nuestro consciente y subconsciente hasta el punto de creérnoslo sin indagar al respecto. En la expresión lingüística se tiende a expresarse con la frase «¿Qué poca ética tienes?» o bien «¿Eso es inmoral?» o «No tienes moral». Y estas frases la gente piensa que es lo mismo, validando estas dos nociones, ¿sale? La palabra moral y ética, y aquí viene posiblemente una confusión, o el origen de la confusión, tienen la misma raíz etimológica. Moral y ética tienen la misma raíz etimológica, que es la palabra ethos. Moral proviene de nuestra moral castellana, proviene del latín moralis, que a su vez moralis proviene del griego ethos, ¿sale? Y de ahí se deriva ética. Así entonces, la raíz griega ethos, en su castellanización, se traduce como moral y ética. Esto no es nuevo. La palabra técnica y arte, amo de relación amo-esclavo, y la palabra amor, la palabra conciencia con C y conciencia con SC, entre muchas otras palabras, les ocurre exactamente lo mismo. Tienen raíces etimológicas idénticas, pero en la estructuración, en el desarrollo, en la historia de la palabra, es donde se encuentra la diferencia entre, en este caso, amo y amor. ¿Sale? Esto es interesante. Ahora, esto se complica y a la vez embellece más el significado de ethos. Si se considera que originalmente ethos, la palabra griega ethos, para los griegos, hacía referencia a un lugar para vivir. Repito, ethos hace en su origen referencia a un lugar para vivir. ¿Recuerdan la importancia de forjar un hogar? Que se hablaba la semana pasada entre casa y hogar, y que el iniciado forja un hogar, no importa cómo éste la vaya estructurando, pero es importante que forje un hogar. Bueno, pues la palabra ética es una total enseñanza que se transmite dentro del hogar, ethos, para vivir. Porque mientras moral, que no es una palabra o concepto griego de la lingüística, sino de la lingüística castellanizada, la palabra ethos
la palabra moral significa, ya en la definición, sistema de creencias o paradigmas existentes en una cultura, como lo puede ser la manera de vivir, la forma de vestir, los modales en sociedad, cómo se debe comportar o incluso también lo que se debe pensar. Todo eso, todas las normas sociales, en la sociedad general o en los círculos donde nos desenvolvamos, hay normas morales. ¿Sí? Muy por el contrario, la griega ethos hace referencia al cuestionamiento al respecto si los paradigmas existentes de una cultura, es decir, de la moral, son los adecuados o no para que se desarrolle el individuo. Y en caso de que no sean adecuados, el pensador ético debe revolucionar por los distintos medios de expresión que tenga a su alcance para contribuir a sustituir normas morales caducas por normas morales que sean más vigentes porque contribuyan al desarrollo del individuo. ¿Sí? Tanto como del individuo como de la masa y, por supuesto, de los futuros iniciados. La moral ata, porque la moral se transmite con base a lo que la sociedad, lo que el colectivo indique. La ética empieza a liberar de esas subyugaciones. Los que ya vayan avanzando en el estudio de la trilogía de libros que se les dio, pueden empezar ya a analizar o a vislumbrar todavía con mayor certeza por qué Sócrates decía que la democracia, la opinión de las masas, en ocasiones no se tendría que tomar en cuenta si ésta no sabe pensar con profundidad y más aún si no vive en congruencia con lo que expresa. Por ello es fundamental, yéndonos a la diapositiva de la derecha, que es fundamental que el iniciado emprenda el servicio revolucionario, ya sea acorde a su deber ser, intelectual, artístico, empresarial, militar o sacerdotal espiritual. Antes de que emprenda cualquiera de estos deber ser, con sus múltiples subdivisiones, por supuesto, es necesario que comprenda antes la travesía por la que va a cursar al ejercer su deber ser, lo atacado que será, lo insultado que será, las trampas que le pondrán, lo solo que lo dejarán, incluso hasta sus más allegados. Recuerden la vida de cualquier gran iniciado y es un común denominador. Solo se entiende el pensamiento y obra del gran iniciado hasta que pasan en ocasiones milenios de que desencarnó. Y por eso mismo, tener la capacidad, tras ese análisis, de resistir ante dichos embistes, que incluso podrían provenir de tu misma familia, porque romper los paradigmas de la gente es una afrenta ante ellos, como se los digas, de forma suave o de forma directa, de forma fría o de forma tibia. Siempre se va a ver ataques o embistes. Es importante dimensionar esas posibilidades. Porque de otra forma, al cabo de unos pasos, hay gente que incluso dentro de los primeros pasos del estudio de sí mismo, se da por vencido, considerando que los hombres ni el mundo tienen la capacidad para transformarse, para cambiar, para depurar y rectificar. Eso es lo que le pasa a N cantidad de individuos. Por ello, que se empiezan a involucrar dentro del estudio de lo iniciático espiritual sin realmente dimensionar la responsabilidad que esto implica, empezando por la forja del hogar. Y les dije desde hace una semana que iba a ser muy reiterativo en esto. Bien, por esa falta de dimensionalidad a este respecto es que muchas personas prefieren involucrarse en estos estudios solo al nivel de vía intelectual.
es decir, superficial. Ven cómo el temario que se les fue mostrando va teniendo una cascada de congruencia hasta este respecto. El filósofo iniciado, pensador profundo, como le quieran llamar, así entonces no es un individuo altamente moral, porque respetar la moralidad evita hacer lo que es correcto en la mayoría de las veces. Por otro lado, yo te vamos a clarificar esto. Por otro lado, si se respetan las leyes morales, se estará haciendo caso a lo que dicte la mayoría. Y en ocasiones, en vastas ocasiones, ni siquiera una ley constitucional, o porque el hecho de que una ley sea constitucional significa que sea justa. ¿Sí? Con las lecturas de Platón estamos vislumbrando esta problemática. Con N cantidad de reglas morales en nuestra casa, como cuando a los niños se les enseñaba, tienes que respetar a los mayores. Pero si el mayor dice puras tonterías, si el abuelo está más, quiere ver arder, tiene rencor, si el padre o el abuelo corrompe cuando habla, ¿respetaremos al mayor bajo esos aspectos? ¿Respetaremos a los padres bajo esos aspectos? En Pensarte Bien, metimos un tema hace unos meses porque nos preguntaba alguien, tras una declaración que hicimos, que no tenemos la obligación de amar a nuestros padres. ¿Sí? Tenemos, porque el amor no se condiciona a una obligación o a un compromiso. Si tú amas es por una situación que fluya, que veas, que nazca de ti. Pero los aspectos morales dictan que si no ves por tus padres de viejito, ¿sale? Eres un mal hijo. Pero esa sociedad no sabe lo que ese padre hizo para que hoy los hijos lo aborrezcan. ¿Sale? Y bueno, vean el video, esto que ha quedado muy cercenado, pero vean el video, ahí se expande más a este respecto. Bueno, ahora, la ética requiere pensar profundo contra corriente, contra lo establecido. Pero no se trata nada más de gestar una anarquía ni ser aventado revolucionario o un ignorante revolucionario a lo tonto, porque ello sería arbitrario. El ejercicio iniciático requiere o tiene una finalidad perfectamente estructurada. Así que nada de aventarse a lo tonto a querer cambiar algo que te parezca ya inadecuado para tu época. Se necesita mucho pensar la estrategia, el fondo y la forma para que haya congruencia entre ello. El pensamiento ético requiere de la operatividad de distintas ramas del saber. Repito, algo que la moral no toma en cuenta. Depuración y rectificación en el hogar. Todo ello te dará, o al rectificar y al depurar en tu hogar, te dará la experiencia necesaria para que cuando nades contra lo establecido, cuando pienses lo establecido, o te atrevas incluso a pensarlo, y operes soluciones ante dicha crítica, porque no nada más se trata de aventar la piedra, o de decir dónde está la falla, hay que buscar soluciones y operarlas. Cuando eso ocurra, tengas el respaldo de tus vivencias y el poder de observación. Siendo así, será menos complicado de esta manera operar los cambios que por ética se deban ejercer. Anteriormente, era visto como inmoral que las mujeres salieran, anteriormente en décadas muy pasadas, las mujeres salieran con vestidos que no cubrieran sus tobillos, y el hombre se excitaba viendo los tobillos de una mujer. Después llegaron distintas épocas y se vio después, esta moralidad cambió, y después las mujeres ya, por medio de distintos movimientos de trabajo, de revoluciones artísticas, intelectuales, políticos, etc., la mujer fue descubriendo un poco más su piel,
hasta llegar a lo que hoy se conoce como minifaldas, por ejemplo. Y la gente tolera más esas acciones, algo que era impensable en la década de los 30, 60, que no nos vamos tan lejos. La moral va cambiando, la moral no es eterna. Y si el iniciado dice que es un ser altamente moral, estará entonces subyugado a la moral de su tiempo, sin la capacidad de transformarse conforme avance ese tiempo. Salir de la caja, interesante el simbolismo de la caja, algo cúbico, requiere de mucha habilidad y fortaleza mental, porque ir contra la corriente, repito, requiere entereza. No todos tienen esa capacidad para soportar. Y entonces, haciendo este recuento, ¿no? El perreo de ahora, me acuerdo que en documentales que he visto, era el baile de Elvis Presley, el baile de You Gotta Want the Hound Dog, el de Hound Dog, sale la cola del perro. Y se escandalizaba la gente de los 50 de cómo bailaban las mujeres con los hombres en ese contoneo, en que la cadera esté junto a la del hombre, de enfrente del hombre. Bueno, con el perreo de ahora se morirían los padres de ese tiempo, ¿vale? La virtud es algo muy curioso, y al final vamos a hacer un ejercicio al respecto de esto. La virtud llegará por sí sola cuando comiences a coexistir con la operatividad ética. Repito, la virtud llega por añadidura cuando empiezas a operar con ética. Coexistir, de hecho, es algo más que refuerza y que engancha en esto. Por cierto, han considerado que no existen, o si se han preguntado, han considerado que no existen las virtudes, sino tan solo la virtud, y que lo que llamamos por valores o virtudes, tales como la humildad, el respeto, la honestidad, entre otras, no son virtudes, sino efectos de virtud. Vamos a ver, vayan pensándolo y vamos a ver más adelante esto. Han considerado también que las llamadas virtudes como la tolerancia y empatía, que se enseña hasta el hartazgo en ocasiones, en tantos lugares, tampoco son asuntos que tenga que operar el iniciado. Haciendo un ejercicio operativo con lo que hemos venido trabajando en estos días, indaguen la etimología de empatía y de tolerancia. Y determinemos si efectivamente debe conducirse el iniciado bajo empatía y tolerancia. Si gustan, en la próxima sesión abordamos estos dos etimologías en particular. Ahora, el pensamiento mágico es una forma de discernimiento ilusorio que contempla la deducción o conclusiones basadas en estructuras sin fundamento ni dialéctica, dice ahí, ocasionando con esto la acumulación de información por exceso de creencias, derivando en la superstición y el fanatismo más que errático. Esto va más allá que la fe y la creencia, otras etimologías interesantes, ya que la primera consiste, la fe, en certeza y certidumbre, en confianza plena, en seguridad. Soy casado y cuando salgo a ver a otras personas en la República, y mi trabajo regular también, mi esposa no cree que no le voy a ser infiel. Mi esposa sabe, tiene certeza y certidumbre que no le voy a ser infiel. ¿Sí? Es muy diferente la creencia que la fe. Mientras que en el caso de la creencia se puede llegar a tenerse, por eso la fe considera certeza y certidumbre, ¿sí? La creencia
se puede llegar a tener paradigmas sin comprobación y conducirse en la vida por ello. Sin embargo, lo que caracteriza a una creencia fanática de un paradigma sano o de una creencia sana consiste en la apertura que existe dentro del individuo para poder en determinado momento querer comprobar lo que se cree. Cuando desbaratas una creencia, cuando el individuo no está capacitado para poner en duda sus paradigmas, por eso el proceso iniciático no es para todos, porque requiere de una ruptura y de una sustitución de paradigmas obsoletos por paradigmas más fuertes, flexibles a su vez, acorde a lo nuevo por conocer o al nuevo desenvolvimiento. Pues esto es complejo y no todos lo quieren realizar. Repito, por eso se queda mucho la gente a nivel del estudio intelectual de lo iniciático espiritual. La creencia, cuando esta es sana, nos permite sobrevivir. La creencia nos permite sobrevivir cuando es sana. Ya que la creencia tóxica, si me validan este adjetivo para creer, la creencia tóxica autodestruye y destruye al semejante y a las relaciones que tengas o posibles relaciones que puedas llegar a tener. Mientras que la fe, certeza y certidumbre, y lo más importante, o ustedes determinen cuál sería lo más importante o si todas están en equidad de existencia, lealtad. Etimología de fe, lealtad. La fe nos conduce a comprender mejor los misterios y por ende a vivir. Por ello es que en las acusaciones, que vamos a abordar bien la otra semana, pero vamos dando chispazos, que a Sócrates se le imputaron en negar a los dioses. Él no negó a los dioses, cuestionó la forma en la cual se quería conocer a los dioses, ¿sí? Y fue leal a su doctrina. Bien, existe un hilo muy, muy delgado, como bien lo saben, entre paradigmas sanos y erráticos, de creencias sanas y erráticas. Es fácil caer en ilusiones a este respecto. La metafísica de lo absurdo es hija de la New Age. Esta última, la New Age, es un movimiento social. La New Age es un movimiento social sincrético y ecléctico, arbitrario y por ende errado, acaecido en el siglo XX, cuyo propósito consiste en explicar los misterios alejado del deber iniciático espiritual, sin relación discípulo-maestro. En la importancia que vimos la semana pasada y en la relación innegable para el que sabe para indagar entre la metafísica y la filosofía, analizamos que una de las características de la filosofía, cuando era filosofía, consiste en la relación discípulo-maestro. La New Age no contempla relaciones iniciático-espirituales, de relación discípulo-maestro. Es una mezcolanza, ¿sí?, muy arbitraria para tratar de explicar lo que es la vida, lo que es el individuo. El producto más grande, o bueno, más bien antes, algo de lo que caracteriza a la New Age es que no tiene una dirección tal cual. Al no tener una relación discipular, la New Age no tiene pies ni cabeza en cuanto a inicio
en cuanto a la línea que se debe seguir para llegar a puerto seguro. Por ello es que mucha gente empieza a mezclar entre esa famosa situación de cualquier línea de pensamiento de los individuos y que digan, es el mismo individuo al abordar un tema, es como los cabalistas dicen, es como los yogis dicen, es como los masones dicen, es como tal filósofo dijo. A ver, si estás en un estudio cabalístico, respeta a la doctrina cabalística y a los maestros que dieron su vida por la doctrina cabalística y utiliza terminología cabalística. El día que estés con los budistas, dices como los budistas dicen. El día que estés con los masones, tecnicismo masónico. No mezcles arbitrariamente situaciones que lo único que hacen es confundirte, navegar en distintas cuestiones, yo lo llamo pensamiento mariposa, porque no te hacen realmente especialista en la sustracción de una metodología de desarrollo. Preguntábamos la semana pasada, si ya empiezan a tener respuesta a esto, lo empezamos a abordar. ¿Por qué, si hoy hay más gente iniciada en distintos aspectos, hay más gente que dice saber de filosofía, hay más filósofos, hay más practicantes de yoga, hay más estudios de yoga, hay más acceso a la información iniciático-espiritual, hay manuales enteros que se han traducido de cómo vivir con maestría y accesibles con un clic para su descarga, o como este, por 150 varitos, o este que vale 32 pesitos? ¿Por qué la gente sigue sufriendo a sus niveles más esenciales? ¿Por qué sigue esperando a alguien de externo que incluso hasta en la política se ha empapado, llegando a esperar un Mesías que corrija todo? ¿Por qué si hay más posibilidades de conocer o más iniciados en sí, no hay soluciones a las situaciones reales de sufrimiento? Y no salgamos con que es que la corrupción, no. Hoy la gente sabe más y tiene más acceso que antes a toda esta información que hace transformar tu vida. Porque no hay, dentro de la respuesta que les debo dar, de 3 o 4 distintas que tendríamos que debatir, porque no hay seriedad en la sustracción de la metodología ni respeto por la enseñanza. Sigamos entonces. El producto más grande de la New Age es la metafísica de lo absurdo. Es su bebé. Esta la podemos definir, y si encuentran a todo esto unas definiciones más amplias, por favor no me dejen así de ignorante como estoy, la podemos definir como la manera por la cual se explican los misterios basados en creencias, contenidos sin sustancia y carentes de metodología. Hablar por hablar. Hablar de lo que no se conoce. ¿Sí? La principal característica de la metafísica de lo absurdo es el facilismo. Tal como indicábamos la semana pasada, no puedes, o sea, no es que no se deba, en sí no se puede, como lo explicamos, ser metafísico sin ser filósofo. De realizar un trabajo, pero no es el miedo, es el medio. El facilismo es el medio simplista de realizar un trabajo sin sacrificio, etimología de sacrificio y etimología de todo lo que acabamos de definir, ¿no? Aquí puse un meme, ¿no? Una imagen, está la señora escribiendo, dice: Teresita, facilismo es con C, con S o con C. O sea, ya ni siquiera en ocasiones buscamos en internet cómo se escribe. Preferimos molestar a otros. Hoy ya no sabemos indagar. En redes sociales vemos que la gente pregunta algo tan sencillo, pero se quiere hacer notar. Y es que a lo mejor no lo saben, y también hay que corregir a ese respecto. Hemos caído en el ridículo de explicar lo obvio.
Hay cosas que se pueden indagar por cualquier buscador, pero queremos validación de alguien más. Eso es el facilismo. Medio simplista para realizar un trabajo sin esfuerzo. Todo maestro de cualquier arte deja mucho de sí. ¿Vale? Y bueno, aquí vamos a aclarar que el facilismo, su principal característica es que no quiere sacrificarse. ¿Vale? Vamos a ver. El maestro de cualquier arte que ustedes digan, o cuando se conoce el arte de determinada profesión, para lograr dicha habilidad, el maestro o el individuo deja mucho de sí para poder conocer su arte, hasta realizarlo a la perfección. Me gusta siempre he colocado este ejemplo, el de Circo del Soleil, o el Circo del Sol, más bien, donde los movimientos que realizan los acróbatas, a mí me impresionan mucho los payasitos, lo hacen ver con mucha naturalidad, muy fácil, pero existe una gran diferencia entre esa facilidad y la facilidad de Juanita, si se llama Juanita o su tío, bueno, cualquier otro nombre, que le pregunta a Teresita, oye, ¿cómo se escribe esto? Pues investígalo tú, ¿no? A diferencia, algo tan sencillo, ¿no? A diferencia del facilismo, los trabajadores, los artistas, hacen ver su ejecución muy fácil, muy natural. Y la diferencia está en el sacrificio invertido para lograr tal ejecución. Las horas interminables de trabajo, el dolor y la frustración que tuvieron que superar, la dieta que realizan, el esfuerzo de reinventarse ante cada acto. Ya les salió un acto, pues para el otro año quieren otro. Hacer las cosas fáciles no es, o hacer las cosas viéndolas fáciles, naturales, no es en sí facilismo. Sí. La maestría requiere de sacrificio, sacro, hacer las cosas sagradas, sacerdote, ¿no? Bueno, ahora entonces, la gente se maravilla de esas habilidades, pero no todos quieren cursar por el camino que las llevará, en vez de sorprenderse por lo que hacen otros, a fractalizar esa enseñanza en uno. No debemos entonces confundir la maestría con el facilismo. Ni la New Age, ni la metafísica de lo absurdo, ni el facilismo están exentas de alguna metodología en particular. Lo interesante, es decir, hay tanta metafísica de lo absurdo, facilismos y New Age permeados en la masonería, en el cristianismo, en el yoguismo, en el vedantismo, en el sufismo. ¿Sí? Y todo tiene una explicación. Lo interesante estriba en identificar y no ser promotores de ello. Por medio del pensamiento profundo, / filosofía, es como se debe cuestionar estos asuntos alejados de todo iniciado serio. Todo iniciado que se haga respetar, que haga valer la enseñanza, no transmite las cosas solo porque las dice un libro o porque suena bonito decir que todos compartimos energía y tenemos 7 chakras, pero jamás has desarrollado las habilidades para comprobar o intentado siquiera que eso es verídico, en dado caso que lo sea. Tal como aprendimos la semana pasada, no se puede llegar al estudio de la metafísica de las cosas o de la filosofía primera, como lo abordamos, sin transformaciones en tu vida cotidiana, ni vocación de servicio, por otra parte. El estudio de la metafísica no se logra, repito, sin transformar por medio de una doctrina filosófica
tu vida, en primera. Y en segunda, si no hay intenciones de servicio. La metafísica, quien quiera adentrarse en la metafísica, requiere trabajar para ello. La metafísica no es un asunto que se transmita en una charla como esta, o en aquellas que se hacen nombrar Introducción de la Metafísica. He tomado varias y en verdad he invertido mi tiempo en varias para poderles traer esto. Y la introducción de la metafísica siempre es que ya analizamos que más allá de la física es un término incorrecto en el sustrato etimológico. Ya lo analizamos. Y en todas las introducciones a la metafísica jamás se toca la filosofía. Todas empiezan a abordar temas energéticos, desconociendo incluso que Stephen Hawking fue metafísico. Sí. Muchas más cuestiones hay sobre estos aspectos. Ahora, si se quiere llegar a terminar de comprender la metafísica en la transformación de cómo fue posible la civilización como hoy la conocemos, que fue producto de la metafísica, hace muchísimos años, millones de años, hay que analizar los misterios de la agricultura. Porque hubo un hombre o varios hombres que en su momento dijeron qué hace que las plantas crezcan. Y eso es una pregunta metafísica. Preguntarse qué hace posible que las plantas crezcan. Preguntarse qué hace posible que haya día y sol. Son preguntas metafísicas vitales, día y noche. Los temas sobre exóticos, voy a llamarlos, despectivamente vamos a llamarlos, o por lo menos yo, vendrán después de que logres entender cómo la agricultura contribuye a forjar un hogar. Después de eso, métete en cualquier estudio que quieras, te va a ser más sencillo, vas a tener más cara para meterte a esos estudios. Evitaremos el mamaceo o la presunción de decir, soy mago. Seamos primeros estudiantes de la agricultura. De otra manera, o más bien, una manera de contrarrestar los efectos de la New Age consiste obviamente en saber pensar. Y cuando sabes pensar con profundidad, todos saben pensar, pero con profundidad es tema diferente. Cuando sabes pensar con profundidad, empiezas a incomodar, empiezas a hacer preguntas, empiezas a hacer opiniones o enseñanzas que molesten a quienes se han casado con lo establecido. A quienes al no forjar un hogar, ¿sale? Y estudiar intelectualmente los asuntos, pero al tener ya altas condecoraciones y tiempo en este estudio, se sientan agredidos porque alguien los cuestiona o señala. Y se debe hacer eso. Si las generaciones de abajo no se atreven a cuestionar a las generaciones que ya estamos, esa generación, quién sabe cómo salga, quién sabe si dé continuidad. Si la generación de abajo no se atreve a cuestionar al instructor, a su padre, a su madre, a su maestro, a la autoridad, pensando que así debe ser, si los de arriba, si las generaciones jerárquicas de arriba no permiten ese cuestionamiento sano, insano, correcto, incorrecto, y ya la maestría implicaría en saber guiar, pero casi no se hace. En la primera sesión se indicó que el filósofo no te enseña en estricto sentido, o no se mete y hace énfasis en lo que debas pensar. El filósofo te enseña cómo pensar. El maestro te enseña cómo pensar. ¿Sí? Desbloqueando tus capacidades disertivas, que como lo hemos abordado, se ha endiosado a la razón, considerándola como la máxima facultad del ser humano, y eso cualquier libro de psicología te lo desmiente. Ahora,
Pese a esto, o pese a que esto es un concepto heredado, lo que dice arriba, ¿no? Las 7 artes liberales, es un concepto heredado de las escuelas griegas clásicas. En el medievo se rescató este saber y se volvió a conjuntar, se renovó, se reinventó por completo para transmitirlos a las escuelas élite de la sociedad. Por ello existen estas artes llamadas liberales y existen, bueno, tiempo después existió algo que se llamaba las artes vulgares. Después mutaron también, pero bueno. Entonces las 7 artes liberales son una herencia de las escuelas griegas que el medievo rescató e hizo suya con una metodología impresionante que hoy solo se conoce desafortunada, y en verdad es una lástima que se sepa sobre estas a nivel intelectual, o a decir, sí, es que el Trivium, sí, muy, muy padre para el desarrollo. No, o sea, hay que estudiarlo. Oye, ¿me puedes decir qué es la gramática? Pues la otra clase, no, nada más estudio. Oye, se supone que tú ya debes dominarlo, cabrón. ¿Sale? Bueno, no dominarlo, conocerlo. Por algo estás ahí. El Trivium conforma el primer cuerpo de algo llamado las 7 artes liberales. El primer cuerpo. El segundo cuerpo es el Quadrivium, pero de ese no nos ocuparemos hoy. Y de hecho veremos, pues, en un parpadeo el Trivium, ¿vale? Para no cansarlos o aburrirlos o que se sea pesado. Entonces, las 7 artes liberales se dividen en 2 cuerpos y hoy vamos a analizar el Trivium. Desde el pasado y hoy, es decir, fue, es y será siempre imprescindible dentro del estudio de todo iniciado, sin importar cualquier metodología a la que se pertenezca este saber. El Trivium es conocido en todas las corrientes iniciáticas, solo que bajo diversos nombres, o bien, si no con la misma división de 3, Trivium significa 3 vías, de 3 vías, ¿vale? Si no se conocen todas las organizaciones iniciáticas bajo esta misma división en su forma, estructura, que aportó el occidente medieval, pero sí llega a conocerse y se forjan maestros en cualquier metodología bajo el fondo de lo que se aprende en el Trivium. Los budistas, cuando fue la colonia inglesa, creo que, corríjanme, siglo XIX, me parece que empezó a expandirse, defendieron muy bien por medio del Trivium, solo que en ellos no se conoce como Trivium, tenían una dialéctica impresionante. Hay registros, búsquenlos, donde se habla que la Inquisición no pudo, los maestros inquisidores no pudieron someter al pensamiento budista porque encontraban léxicos, verbo, dialéctica, en la cual decirle a los inquisidores que no sabían lo que hacían, que eran sofismas los que estaban gestando. ¿No les parece curioso que cuando la gente usualmente dice el oscurantismo solo se centren en Europa, en América Latina? De Asia casi no se sabe qué ocurrió o se desconoce, y es que ahí no permeó el oscurantismo. Por eso cuando la gente dice el medievo oscureció al mundo entero, no es cierto, les falta información. Hubo escuelas iniciáticas puras que de Occidente viajaron a Oriente, y hubo un sincretismo interesante. Hay 2 movimientos muy conocidos en ámbitos elite, que vedantistas, yoguistas y budistas, y hay otra rama, ¿no?, brahmanistas, dieron cobijo a gente que migró perseguida, ¿vale? Bueno, cerramos este brevario histórico. Gran parte de la decadencia de los misterios dentro de las organizaciones iniciáticas contemporáneas existe
en el desconocimiento o estriba en el desconocimiento de estas tres ciencias. Son ciencias, tienen una metodología. Se puede aprender, como hemos aprendido la tabla del 4. La del 7, de hecho, yo nunca me la aprendí, pero la del 4 se me hace más fácil. Entonces, hay una metodología. Y hay que conocer esa metodología. Antes de pasar a la siguiente presentación o diapositiva, veo necesario recordar que las ciencias provienen de la filosofía. Es su madre. Al trivium, de una forma más coloquial, se puede entender como 1, la entrada de información, 2, el análisis de la información y 3, la salida de la información. Y si se dan cuenta, así es como aprendemos y así es como nos expresamos. Mi lenguaje materno, que es el castellano, de bebés, si yo hubiera nacido en Rusia, pues hablaría ruso. Entonces, de bebé, tuvo que haber entrado información. La gente hablaba, yo ni entendía qué decían, y conforme pasó el tiempo, la información se fue gestando, se detecta en el individuo, formas. Es interesante cómo el lenguaje contribuye a la movilidad del pensamiento. Por eso hacía mucho énfasis en la sesión pasada de esto, de aprender a hablar, de aprender de etimologías, de aprender el trivio. Esto es lo que decía a mí, ya me estaba adelantando. En las sesiones pasadas indicamos que la materia prima para aprender a pensar, todavía no a pensar con profundidad, pero sí a aprender a pensar, son las letras, los signos, los números, ¿sale? Todo el lenguaje simbólico que hace posible que después hablemos, pensemos y hablemos y actuemos, ¿sí? En conjunto, los signos de puntuación, reglas gramaticales, lingüísticas y demás contribuyen a estructurar pensamientos ordenados. Importancia de hablar. Así entonces cobra más sentido la etimología, cobra mayor importancia la etimología. Las reglas ortográficas, saber puntuar, saber poner una coma, saber poner un acento, ¿sí? Saber el término correcto, el concepto correcto, saber describir, saber guardar silencio, no callar, sino guardar silencio, saber experimentar. Hoy vemos con más que la gente tiene miedo a experimentar. Todo ello es parte fundamental de la gramática, nada más de la gramática. Al desconocer todo esto, es que con mayor frecuencia encontramos que la gente habla indiscriminadamente, como si fueran sinónimos las palabras creer, saber, conciencia, con SC, con C, fe, alma, espíritu, ¿sale? Hembra, que hay una bronca ahí con eso, con muchas personas, que una cosa es la hembra, otra cosa es la mujer, otra cosa es lo femenino, y su contraparte igual. Tantas broncas sociales que se evitarían si la gente supiera utilizar los términos correctos. Por otro lado, la gramática es la ciencia que estudia el conjunto de normas que rigen el funcionamiento correcto de una determinada lengua para la adquisición del conocimiento. Hablábamos así, creo que la primera sesión sobre la epistemología, me parece. Entonces, repito, la gramática es la ciencia que estudia el conjunto de normas que rigen el funcionamiento correcto de una determinada lengua. Y por gracia de ello, empezamos ahora sí a afirmar que se conoce o que se sabe o por qué se sabe lo que se sabe. Y es más importante aún, ante tanto embaucador y metafísica del absurdo o New Age en sí, que ha permeado las organizaciones iniciáticas. ¿Sale? La gramática la componen
4 partes: la sintaxis, la analogía, la prosodia y la ortografía. En segundo plano, la dialéctica. La dialéctica implica saber pedir, saber exigir, saber mandar, saber obedecer. Son estructuras importantes dentro de la dialéctica. Es el arte de saber pensar. Por ello decía hace unos minutos que no todos piensan con profundidad, pero sí todos piensan. Existe un diálogo interno que se desarrolla en todo libre pensador, hasta que el ruido que impera en la mente, o hasta que el ruido que impera en la mente no desaparezca, será imposible definirse como un libre pensador. Esto pudiera dañar la personalidad de muchos que se perciben, autoperciben como libre pensadores. Pero hasta que no cese el ruido que impere en la mente, es decir, tu sufrimiento, realmente hasta ahí serás un libre pensador. Tesis, antítesis y síntesis son parte del procesamiento que debe existir en los librepensadores. Llegar a un proceso de comunicación dialéctica es de lo más complicado, mucho más en esta contemporaneidad, donde se ha exaltado la importancia a las emociones, por ejemplo, las visceralidades. En verdad os digo que el pensamiento de cristal es más común entre los iniciados de hoy que en épocas pasadas. Las generaciones que se ofenden por todo han empezado a permear nuestras organizaciones de conocimiento, nuestras organizaciones filosóficas en sus distintas ramas. Esto tiene una causa muy interesante que se debe analizar. Posiblemente por tiempo será mejor hacerlo en otro momento, pero analicen por qué esto es así, por qué la gente hoy tiende a insultar más en redes sociales o dentro de alguna cuestión de intercambio de ideas, se tiende a ofender más. Y mucho más si viene esos cuestionamientos de alguien al quien consideremos inferior. Los elementos que contribuyen a una dialéctica adecuada, en primer lugar, es el empleo de las facultades de pensamiento. Es decir, o repito más bien, para poder ejercer una dialéctica correcta, las facultades de pensamiento deben estar lo más desbloqueado o pulidas posible. De esa forma se podrá adquirir conocimiento por medio de, dice, inducciones, deducciones, inferencias, silogismos y analogías. Ahora, la última parte de esta tercera vía, o de estas 3 vías, la retórica. Aquí es algo interesante. Cuando indaguen más a profundidad en esto, se pueden encontrar que muchos indican que la retórica es el arte de hablar, pero siendo justos con las palabras, analizando lo que es la justicia, encontramos que retórica proviene del griego retoriketekne. Por lo tanto, es algo curioso, el trivium te enseña a pensar, pero una parte del trivium se enseña de forma incorrecta. Repito, no es lo mismo el arte de hablar. De hecho, no está contemplada el habla dentro de retoriketekne. No es lo mismo el arte de hablar que el arte de orar, o la técnica, técnica, que después pasó a derivar arte, cuando tienes la maestría para conducirte por medio de la oratoria. Entonces, retorike, no significa hablar, sino orar. A la letra, entonces, retórica significa la técnica
de orar. Y como toda técnica, si ustedes estudiaron alguna profesión universitaria o en lo que se dediquen, aunque no tengan estudios de cualquier tipo, en lo que se dediquen en su profesión, o aunque sean amas de casa o amos de casa, es que tengo dos vecinos que se dedican a su hogar mientras que la mujer sale a trabajar, hay una técnica para hacer sus cosas. Hay una metodología para limpiar. Hay una metodología para cocinar. Hay una técnica para orar. Respiración, exhalación, la prosodia que aprendimos en la gramática, cuando se le da la entonación correcta, cómo despertar a un público, cómo transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay técnicas y por tanto hay metodología. La retórica no es el intercambio de ideas así entre dos o más individuos como tal. La retórica es una completa comunicación o verdadera comunicación, sin intenciones amo-esclavo. El trivium, la dialéctica, la retórica no se ejerce con intenciones para someter, ganando o pretendiendo, intenciones, ganar una discusión o una conversación o un debate, porque el objetivo de la dialéctica es más bien de la comunicación dialéctica empleada por medio de la retórica, consiste en que las partes involucradas contribuyan al redescubrimiento de la esencia de las cosas. Ese es el objetivo. El ejercicio de los debates me resulta a mí muy esclarecedor y muy útil para adquirir experiencia retórica. La gente en lo general tiene un gran problema para debatir una idea y con ello contribuir a descubrir la esencia de algo o llegar a una conclusión, como llegar a una conclusión. Y es que se confunde la esencia de un debate, porque desde las escuelas nos enseñaron que a un debate se va para ganar. Y no es así. Me daba risa cuando, hoy me da risa, en su momento no lo entendía. Yo estuve mucho en debates de las escuelas y te decían, gana, tienes que ganar. Y pues puta, creces con eso, 3 años de la preparatoria, pues te crees que se trata de imponer una idea. Por eso de repente la gente se seduce ante los sofismas para embellecer y confundir y tratar de convencer, cuando lo que se trata es de revelar la esencia de algo, no de que te convenza sobre algo. ¿Sí? Vamos a un ejemplo claro para cerrar esta sesión sobre lo que es la retórica, un debate de altura que implica el diálogo entre los dos y algo curioso, empezar a identificar en qué momento, si tú pensabas que ibas a ser el que instruyera, la dialéctica te enseña a darte cuenta, creo que me debo silenciar y aprender de este. Vamos a ver un ejemplo claro de cómo el maestro es aprendiz en sí mismo y el aprendiz tiene una potencialidad enorme para ser maestro. Pero la misma instrucción torcida evita que esto surja. Existe algo que se llama mayéutica, que es una metodología Sócrates. Mayéutica significa dar a luz. Su madre era partera y él dijo, pues yo también doy a luz, ¿no? Que es el conocimiento, ¿no? En una cuestión simbólica, retórica. Entonces, mayéutica le dio el nombre a su técnica para descubrir la esencia de las cosas, y por esto fue por lo que se le condenó en sí. Pues ya lo veremos la otra semana. En los diálogos de Platón hay un diálogo que se llama Menón o de la virtud. Y cuando lean los diálogos de Platón, comprendan que entre traducciones se puede diluir el conocimiento. Por algo, los filólogos se van perfeccionando en su arte para hacer más exactos los diálogos. Así que, por ejemplo, este diálogo de Platón que es de Autores Selectos, que fue mi primer libro sobre Platón, lo he comparado con otras 2 obras, los mismos diálogos. ¿Por qué?
porque entre más refinado, entre más preparado sea el filólogo, nos podemos encontrar cada sorpresa, ¿sí? En que una palabra de una oración es bien diferente. Ya te cambia todo el contexto sobre diferentes traducciones. Entonces tomen en cuenta eso al momento de analizarlo. Pregunta Menón. ¿Me puedes decir, Sócrates, ¿es enseñable la virtud o no es enseñable? Sino solo se alcanza por la práctica, o se alcanza con la práctica, o ni se alcanza con la práctica ni se puede aprender. Dice Menón, ¿es enseñable la virtud o no? Si no se alcanza por la práctica, o ni se alcanza con la práctica ni se puede aprender. Y Sócrates, muy irónico, a su vez, ironía socratiana, se llama, dice, le responde, por lo visto me consideras un ser dichoso que conoce. En efecto, que la virtud es enseñable o que se da de alguna otra manera. Eso le dice Sócrates a Menón, es decir, Sócrates eleva su personalidad y hay que ver si fue por ego o por reconocimiento, y esa es una situación de hoy. Hoy tendemos a tener cierta pena para decir que eres bueno en algo, que eres maestro en algo, y que por lo menos en los que conoces no hay nadie mejor, de tu colonia a lo mejor, ¿vale? De tu círculo social. Seguramente habrá alguien más con más maestría, pero por el momento que no te dé pena decir en qué eres maestro. De eso se trata la cuestión filosófica. Entonces Sócrates dice, me consideras un ser dichoso que conoce. Es decir, Menón no le preguntaría a cualquiera, sino asiste a Sócrates porque considera que él sabe más que él y que aparte es digno para enseñar la pregunta que Menón le hace. Menón considera que Sócrates, dice, sabe si la virtud es enseñable o que se da de alguna otra manera. Y Sócrates ahí mismo dice, en cambio yo ni siquiera sé qué es en sí la virtud. Entonces hay algo interesante. Menón veía a Sócrates digno para resolver. Por ello es que la enseñanza, para que ustedes se entreguen a un instructor, tienen que considerarlo, conocerlo primero como digno de ustedes. No se metan con un instructor que trae su vida hecho un desmadre, que es más incongruente que ustedes, ¿sale? O que nosotros, o que yo en mi caso, ¿sale? No me voy a entregar a la instrucción de alguien que sé, que sabe mucho, pero que no tiene nada que ofrecer. Maestro transmite lo que es, un profesor transmite lo que sabe. Ya ustedes irán caminando buscando lo que consideren digno de ustedes mismos. Entonces, Sócrates dice que él ni siquiera sabe qué es la virtud y ya quieres preguntarme si se aprende o no. Y Menón le dice, pero tú, Sócrates, extrañado, ¿no? ¿No conoces en verdad qué es la virtud? Nos da a entender que Sócrates ya tenía ahí un legado, una enseñanza, un camino considerable. ¿Cómo Sócrates no va a conocer la virtud, no? Y Sócrates dice, y no solo eso, es decir, que no sabe lo que es la virtud, sino que aún no creo haber encontrado a alguien que lo sepa. Pero tú, y se la voltea muy interesante, ¿qué afirmas es la virtud? Recuerden que una de las máximas de Sócrates era, o es, yo solo sé que no sé nada. Y con una maestría impresionante, con la mayéutica, que es preguntar constantemente hasta que te des cuenta de que tú tienes la respuesta o de que no la tienes, ¿sale? Sócrates le dice, pero tú, ¿qué afirmas es la virtud? Es decir, antes de ir a un segundo paso y decir si la virtud es enseñable o no, primero definamos qué es la virtud. ¿Vale? Primero un paso y después el otro. Y dice aquí Menón que sí se atreve a definir la virtud, dice, en primer lugar, dice Menón, si quieres la virtud del político, esta consiste en manejar los asuntos de Estado.
Si quieres la virtud de la mujer, es necesario que ésta administre bien la casa. Y otra es la virtud de un niño, y otra es la de un anciano, y hay muchos tipos de virtudes. Y Sócrates dice, me río porque esto es impresionante lo que hace Sócrates. Sócrates dice, parece que he tenido suerte. O sea, después de que Menón fue a indagar, resulta que ahora Sócrates fue el que sustrajo algo. Parece que he tenido suerte, Menón, pues buscas una sola virtud. He hallado que tienes todo un enjambre de virtudes, pero lo que yo quiero saber es qué es la virtud, pues las virtudes, aunque sean muchas y de distinto tipo, tienen una única y misma forma, por obra de la cual son virtudes. Y es por ello por lo que yo te pregunto, ¿qué es la virtud? Y entonces aquí nos damos cuenta de algo fundamental. Cuando Sócrates le pregunta a Menón, bueno, dime tu definición de virtud, Menón, en su respuesta, como no se quería ver inferior, porque dijo, Sócrates no sabe, a fuerzas, aquí es cuando yo le enseño al maestro, ¿no? Porque había soberbia en Menón. Menón no le define lo que para él es la virtud. ¿Sí? Menón busca salirse por las ramas, se llama argumento de hombre de paja. Busca salirse por las ramas y dice, bueno, si quieres una virtud, busca en el político, busca en, o sea, no define nada. Sale. Y en ocasiones cuando hacemos alguna pregunta directa, oye, ¿qué es la iniciación? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es N cantidad de conceptos? Y tú respondes o te responden, mira, es como cuando, a ver, la pregunta no fue ¿cómo qué es la iniciación? ¿O cómo qué es la metafísica? ¿O cómo qué es la filosofía? ¿O cómo qué es la vida? No, la pregunta es, o fue, ¿qué es? O sea, no me andes por las ramas. Dime qué es. Por eso te estoy diciendo, es como esto, es como dicen los cabalistas. No, ¿qué es? No, para eso mejor le pregunto a un cabalista, ¿para ti qué es? Desconfiamos mucho de lo que sabemos porque no lo tenemos claro, porque no hemos pensado lo suficiente ni comprobado en lo que sabemos. Y entonces Sócrates abarca mencionando, prácticamente comenta, dice, pero lo que dice, parece que he tenido suerte, Menón, pues buscando la virtud, o sea, al decir solo una, pues buscando una sola virtud, porque Sócrates sabe que no existen las virtudes, sino la virtud. He hallado que tienes un enjambre de virtudes, le dice, pero lo que yo quiero saber es qué es, no que me describas los efectos de la virtud. Pues las virtudes, aunque muchas y de distintos tipos, todas tienen una única y misma forma. Y aquí habría que ver la traducción si en verdad dice forma o dice otra cosa. Por obra de las cuales son virtudes. Y es por ello que yo te pregunto. En esencia, compañeros, mentes, o se es virtuoso o no se es. Una cosa es que tengas un efecto de la virtud, que la virtud es una causa, como la puntualidad, como el respeto, como la honestidad. Pero ojo, te falta la comprensión, te falta la integridad. Entonces, estarás en perfeccionamiento o en camino para encontrar lo que es la virtud. Pero mientras te falte conocer y operar alguna luz dentro de la virtud, no eres virtuoso. No nos creamos algo que no somos. En su tiempo a mí me enseñaron que ya por el hecho de pertenecer a determinada organización, pues bueno, la masonería en mi logia madre, ¿no?
Decían, es que el masón es virtuoso, y neta te la crees. Pero cuando analizas, digo, bueno, pues es que todavía me falta depurar estas cuestiones donde no soy honesto, pero soy virtuoso, pero no soy honesto. Entonces, ¿cómo? ¿Es un concepto que se defina a modo? O eres o no virtuoso. Y eso es una de las cuestiones metafísicas de las que se encarga la filosofía. ¿Qué es la virtud? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se vive una vez que se tenga, si es que se puede llegar a tener? ¿Será una utopía todo esto? ¿Habrá alguien que en verdad sea virtuoso o que se engañe diciendo que tiene muchas condecoraciones, virtudes como si fueran pendientes? ¿O eres íntegro o no lo eres? Bien, mentes, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Si no, recuerden que se tiene toda la semana para indagar, reflexionar, ver la grabación si gustan, y llegar a una, ahora saben, cuestión dialéctica, no para ganar una idea, sino para que nos vayamos con una conclusión. La próxima sesión y última de esta serie, recuerden, es la próxima semana. De igual manera, el chat se abre al cuarto para las 3, empezamos 3 en punto. Esta sesión no se grabará,